Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal de A Doble Nudo. Y como ya ha sido costumbre desde el 1 de diciembre del año pasado, justamente, ya estamos cumpliendo más de 2 meses transmitiendo desde las alturas de San Antonio de Escazú. Empezamos el programa con esta vista espectacular que hoy la tenemos un poquito nublada porque estamos importando, Otto, estamos importando este frente frío, ¿no? Si te das cuenta, y todos ustedes se han dado cuenta que ha bajado un poquito la temperatura, y también hemos visto algunas noticias internacionales donde los fríos están haciendo estragos, más que todo en la costa este de los Estados Unidos. Pero bueno, estamos aquí en Tiquicia, estamos en A Doble Nudo. Este humilde servidor, el primer nudo, Daniel Suchar. Y el otro nudo, Otto Guevara. Un placer estar una vez más con ustedes en este su programa semanal. ¿Qué tal todo, Dani? Mira, nos ganó esa prisa. Mira, yo no quería hablar de eso porque... ¿Sabes por qué no quiero hablar de eso? Porque uno como jugador, ya ahora uno mejenguero, pero uno como jugador, el deporte tiene carácter humano y la esencia del arbitraje con sus asistentes justamente es parte del juego. Lo ves en béisbol, lo ves en básquetbol, lo ves en fútbol americano, lo ves digamos en este fútbol de campo, el fútbol de voleibol. Pero ahora estamos viendo que cualquier cosa que tú hagas, todo tiene que ver con el videoarbitraje. Todo excepto la última jugada sí, donde agarran a Anthony Hernández en el área chica. Pero, entonces, menos eso. Entonces, ¿qué está pasando? Que yo veo que se está perdiendo mucha esencia de los arbitrajes. Y no te estoy diciendo que está bien o mal, que si fue el de Saprissa o de la Liga. Estamos hablando, incluso viene del Mundial de Qatar para la fecha. ¿No? Y es que han habido demasiadas decisiones, mucho ¿sabes una cosa? Va a llegar un punto que dice, ¿sabes una cosa? Mejor que arbitre el VAR. El VAR con V. Mencionaste el Mundial de Qatar. ¿Cómo pinta el Mundial que está a la vuelta de la esquina? Pues justamente, Otto, en México, Estados Unidos, Canadá, esa sede compartida y con lo que está sucediendo en México. Otto, entraste muy directo. De verdad que yo quería hablar como 2 minutos más de fútbol, pero Otto, no te estás equivocando, y por supuesto en las últimas horas hemos visto un México muy convulso. Y no solamente que es en el estado de Jalisco, sino también a nivel prácticamente territorial, que estamos viendo esta complicada situación que no sé si se le puede llamar bélica, ciudadana, peligrosa, hostil, y que incluso los partidos de repechaje que empiezan en 32 días, literalmente empieza el Mundial, y prácticamente la gente dice, yo no voy a ir para allá a ver justamente un partido de repechaje, sea quien sea. Y también es importante, Otto, entender de que esta situación que está pasando en México le cascadea a Costa Rica y le cascadea a un montón de gente, porque hay una gran cantidad de cancelación de vuelos. Nadie quiere ir a México en estos momentos. O sea, tú dices México y lo menos que se te ocurre es vamos a ir a Cancún o ir a México DF. Nadie quiere hacer. Puerto Vallarta, que es uno de los destinos turísticos más visitados. Bueno, viste los reportajes ayer de lo que estaba pasando en esas playas del Pacífico mexicano. Otto, era de pagarle el pelo al más pintado. Yo te voy a decir una cosa, y espero no ser Daniel el profeta en este sentido, pero si la economía mexicana, que estaba reportando casi un aumento del 1,8% para este año 2026, que no era un crecimiento ideal, porque ya tenía los conflictos arancelarios con Trump, que tiene este distanciamiento. Esto, mira, cuidado, y no le puede bajar por lo menos medio punto porcentual al PIB, porque apenas está empezando esta ola de inseguridad que no es puntual. Recordemos que México, después de Brasil, Argentina, es el tercer país más grande de toda Latinoamérica. Y para que se hagan una idea, porque a veces la gente no dimensiona, la frontera de México con Estados Unidos, la frontera, mide lo que mide de Lisboa a Moscú. Para que te hagan una idea, son casi 3.600 kilómetros. O sea, es prácticamente ir de Panamá a Guatemala. Esa es la frontera. Imagínate tú toda la extensión de México. Y estamos, bueno, obviamente viviendo un momento muy complicado. ¿Y por qué digo Costa Rica? Porque Costa Rica puso el ministro de Seguridad y el canciller, eso de las 3 de la tarde, en el día de ayer domingo, una alerta de
todas las personas que vengan desde México, porque obviamente viene ese flujo buscando esa tranquilidad, esa seguridad de mucha gente abandonando. Y yo agarré la noticia y me fui a ver prácticamente los TikToks, a ver que, porque tú ponías Aeropuerto México. Bueno, los aeropuertos de México están abarrotados de gente queriéndose ir. Por supuesto que una gran cantidad de aerolíneas cancelando vuelos. Imagínate tú esa presión, Otto, que y definitivamente no va a parar tan rápidamente. Sí, ahí vamos a tener por un lado una cantidad de gente viniendo a Costa Rica. O sea, hay una parte que cuando en el vecindario hay problemas, Costa Rica tiene una oportunidad de aprovechar y decir, vengan a Costa Rica, es un país donde no se dan estas situaciones, no a ese nivel. Y ahí básicamente cuando uno ve el nivel de armamento, es que yo quedé bastante impresionado de ver básicamente esas tanquetas y el tipo de armamento que utilizan las personas que están trabajando en este cartel de Nueva Generación en Jalisco, y dice uno, bueno, estos tipos están más armados que el ejército. Y bueno, el tipo de represalia que están teniendo contra el ejército, ya has visto cómo han ido matando, es asesinando a miembros de la Guardia Nacional de México. Y esto realmente, por un lado, nuevamente, ese comentario es para decir, Costa Rica tiene oportunidades para posicionarse como un lugar seguro para un turismo. Refugio, diría yo, como un refugio. Como un refugio también, porque se va a empezar a otra situación, que es la relocalización de altos ejecutivos de empresas que operan en México, que van a decir, ojo, puedo empezar a buscar otro lugar desde donde trabajar remotamente, controlando lo que está en México. Pero yo a mi familia me la saco de México. Una cosa que me gustaría que puedan, los voy a referenciar, hay un programa de Doble Nudo que se hizo alrededor de abril o mayo del año pasado, que estábamos hablando en ese programa como los aranceles de Donald Trump, que también fueron noticias hace 2 días. También, ¿no? Vamos a hablar de eso. La resolución de la Corte Suprema de la Corte y luego otro dato más. Pero me voy a quedar con el programa de hace prácticamente un año, donde se decía que México, al tener una situación diferenciadora con los tributos o este tema de tarifas, Costa Rica podía ganarle a esa partida diciéndole a los mexicanos, hey, puedan venir para acá porque nosotros tenemos tarifas diferenciadas. Y empresarios extranjeros que están domiciliados en México. Sí. Entonces, acá lo que en aquel momento habíamos dicho es, Costa Rica sacaba una ventaja importante. Bueno, obviamente todos conocemos el mismo uso horario, estamos a 3 horas, una estabilidad bastante interesante. Pero esto se viene a sumar a ese programa que hicimos el año pasado, que justamente, lamentablemente, a ver, nadie quiere que México esté en esta situación, pero bueno, si hay un río revuelto, Costa Rica sería ese refugio, Costa Rica vendría a ser esa válvula de escape para muchísima gente que estoy seguro que están valorando El Salvador, valorarían Panamá, porque no estarían valorando la República Dominicana. ¿Y por qué te digo esto, Otto? Porque son estos 3 países que te acabo de mencionar los que tienen el menor calificación de riesgo, ¿no? Sí. A nivel financiero, tienen una estabilidad política que se les brinda en estos momentos, y que si bien es cierto, Honduras podría colarse, y todavía Honduras está apenas arrancando este proceso, ¿no? de cambio de la izquierda que estuvo por muchos años, ahorita con la derecha. Pero estos países, Panamá, Costa Rica, la República Dominicana y El Salvador, serían justamente esas válvulas de escape. Más al sur, definitivamente ya es muy lejos para el empresario mexicano. Así que debemos estar nosotros ahí poniendo las barbas en remojo. Deberíamos preparar todavía, acelerar. Es más, ahora en el segundo bloque le vamos a hablar de la reunión que hubo de Laura Fernández en la Asamblea Legislativa. Vuelve al tapete acelerar esos 7 proyectos que puso, porque nos pondrían en un tema más de competitividad, ¿no? Sí, y algunos tienen que ver con seguridad todavía, y entonces está insistiendo en la agenda parlamentaria de seguridad, porque esa parte de prepararnos para esa oleada de altos ejecutivos con sus familias que podrían venir a ubicarse acá, inclusive empresas que con este tema de los aranceles, esta inestabilidad, y ahora por este tema de inseguridad allá, estén considerando trasladar sus operaciones a Costa Rica. Esa es parte de la preparación que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo nosotros, vos dijiste hace un rato, poner las barbas en remojo, ver cómo un país como México hace rato, hace décadas diría yo, se perdió el control del país, y buenas porciones de ese gran país estaba en manos de grupos de crimen organizado. Otto. Entonces nosotros acá, entre las barbas en remojo, hay que tomar acción,
hay que darle las herramientas al Ministerio de Seguridad Pública, a las entidades que hacen la investigación, con el propósito de capturar en el menor plazo posible a las personas que hacen daño, a los sicarios, a quienes andan con armamento prohibido, procesarlos de inmediato y sacarlos de circulación. Mira, te quería comentar, Otto, que entre lo bueno, lo malo, todo lo que uno está viviendo acá en Latinoamérica, aquí no hay nada nuevo. Aquí prácticamente las historias se van repitiendo simplemente en diferentes momentos del tiempo. Sendero Luminoso, ¿te acuerdas? Allá en Perú, sí. ¿no? Sendero Luminoso, las FARC en Colombia. Esto que está sucediendo en México prácticamente para mí es lo mismo que simplemente en otro momento del tiempo. Eso es todo. O sea, hay que hacer cambios drásticos, o sea, tienes que hacer cambios drásticos. No puedes andar con este tema de menos balazos y más abrazos, que ha sido también una de las políticas que se le comentó a Andrés Manuel López Obrador, que decía: hey, caballero, mira, usted tiene un problema de inseguridad gravísimo y no puede estar abrazando mega escuelas, ¿te acordás? O sea, sí. Estás hablando de gente que es complicada. Entonces, por el otro lado, Otto, tienes una Venezuela que va en sentido contrario, o va en sentido contrario, contra todo esto. En sentido contrario, ahorita acaban de legislar una... Por unanimidad se aprobó la ley de amnistía general para liberar todos los presos políticos que algunos en el pasado decían que no había, y ahora resulta que Jorge Rodríguez, presidente del Congreso de Venezuela, habla de más o menos 11,000 presos políticos desde hace 27 años. Y hay una frase que acumulados desde hace 27 años. Y hay una frase, Otto, que creo que va a quedar en los anales de la historia venezolana, que dice Delcy Rodríguez: hay que saber perdonar. Esa frase no es menor, no es menor, porque estamos hablando de un cambio totalmente 180 grados desde el 3 de enero, que fue aquel procedimiento, captura de Maduro, etcétera, y que hoy prácticamente 23 de febrero, 24 de febrero, estamos viendo justamente, Otto, un cambio radical en la política venezolana. Me parece que ha sido demasiado acelerado todo lo que ha sucedido. O sea, a mí me parece increíble o difícil de creer que todo esto esté sucediendo a la misma velocidad en un país que estaba sentado en la galleta, estaba muy claro, estaba blindado, tenía su socialismo del siglo XXI en la cabeza de esta gente, y de repente vemos estos cambios tan radicales que, bueno, que ojalá se vayan acomodando. Entonces, por un lado tenemos un México y que será noticia, porque esto no va a terminar con el doble nudo de hoy. O sea, esto va a ser un buen rato. Incluso, y lo de Venezuela, ¿no? A ver, en América Latina, en el mundo, que somos amantes del fútbol, y como tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina, una de las posibilidades que se den es que los partidos que estaban previstos a jugarse en México ya no se jugarán en México, tendrán que buscar otra sede. Todo eso está prevendido y eso genera un caos del carajo también en cuanto a la logística. Hay hoteles ya reservados para toda esta cantidad de gente que iba a llegar a esos partidos. Porque en estas condiciones actuales, yo sinceramente no veo a personas que hubieran comprado entradas carísimas para ir a ver estos partidos clasificatorios, estos partidos que se dan en el marco del Campeonato Mundial, e ir es más, a ninguna sede en México en estos momentos. A ver, Otto, no me cabe la menor duda que hacer un traslado de sedes de México a Estados Unidos es muerto de risa para Estados Unidos. Ahora que Estados Unidos tiene sedes, es más, a él le sobraron como 15 sedes, o sea, las sedes son lo que sobra. Lo que digo yo es la tristeza de tener que cambiar un país por esta situación, donde justamente no solamente está todo esto prevendido, prenegociado, sino también la esperanza de tener una reactivación económica que se da justamente unos 3 meses antes en los países del Mundial, por la preparación, la cantidad de gente, publicidad, mercadeo, activaciones, etcétera, y bueno, y que lamentablemente se vaya a ir de ese lado. Señoras y señores, estamos llegando al primer corte. Ya regresamos aquí en A Doble Nudo.
espacio único para tus eventos corporativos acá en Fogo Resort. Contamos con parqueo gratuito para más de 80 vehículos, salones privados totalmente equipados, áreas verdes, jardines, zona de piscina, además de una vista panorámica espectacular de la ciudad. ¿Qué esperas para reservar tu evento? Señoras y señores, no nos dejan aquí, estamos chismeando entre bloque y bloque, Otto Guevara, y aquí los señores que están detrás de, ustedes no lo ven, pero Víctor y toda su gente nos ponen como que póngase a trabajar aquí, ya está bien, ya ven, uno tiene que hacer caso, no hace caso en la casa, hace caso aquí, uno no puede vivir tranquilo aquí. Señoras y señores, se dieron cuenta que la semana pasada la ministra de la Presidencia en ejercicio y futura presidenta del país, Laura Fernández, visitó la Asamblea Legislativa y tuvo la oportunidad de hablar, pedir, solicitar y también algunas cosas más a todos los diputados que aceleraran 7 proyectos, o les fue a pedir explícitamente, señores, trabajen 7 proyectos que necesitamos como país. Otto, yo tengo lo bueno, lo mejor y lo excelente. Yo no tengo cosa fea. No hay nada feo. Feo ni malo. Nada malo. Y te voy a decir, digamos, una de las cosas que me gustó. Primero, que entró tranquila. Entonces todo el mundo la estaba esperando con los tacos de frente. Y entonces como ella entró un poco más relajada, ya todo el mundo se relajó. Tanto es así que Rodrigo Arias también le dijo, qué gusto venir por acá. Fue, ¿cómo dijo? Fue un acto bastante bonito, cortés y no sé qué. Entonces eso también le baja un poco la ansiedad de lo que está sucediendo, las polarizaciones que hemos visto, ¿no? O sea, esa fue una señal muy potente para personas que todavía andan un poco aceleradas, nerviosas, preocupadas, que se comieron aquel cuento de del miedo, del pavor, el tono autoritario del gobierno, etcétera. Y escuchar a Laura Fernández, no solo el lunes después de las elecciones, pero al mismo tiempo ella solicitándole a los jefes de bancada y al directorio legislativo que le reciban como ministra de la presidencia, acordemos de ella ministra de presidencia, pero además diciéndole, bueno, en tantos meses voy a estar yo al frente del Poder Ejecutivo y pedirles por Costa Rica que trabajen en una agenda de proyectos que van a beneficiar al país. Y les dice, estoy aquí para ver cómo tendemos puentes, cómo juntos sacamos esta tarea. Y los descobaló, los sacó a todos de esa posición inicial a la defensiva y tal vez dispuestos a repeler contra la ministra de Presidencia. Es que lo bueno, Otto, es que ella va en un oficio que es el que tiene, ministra de Presidencia. Es que, a ver, si bien es la presidenta elegida, sí, no está en ejercicio. El ejercicio está ministra de Presidencia. Entonces, lo que me gustó a mí fue que ella dijo, acá están los 7. Acá están los 7 proyectos que nosotros necesitamos como país para, aunque me faltó un octavo, ¿no? El octavo de armonización eléctrica, pero esa es una opinión Daniel. Sí. Pero los otros 7 estoy feliz más. Yo hice un video. Acá están los 7. Y de una vez entramos con el más candente. Cruzitas. Y tanto es así que ayer la Presidencia de la República hizo una cadena nacional sobre el tema de Cruzitas. Entonces lo que me gustó a mí de lo de las Cruzitas es que puso en el tapete a la contraparte que ya nosotros lo hemos dicho aquí, que es el Frente Amplio, que ha estado sentado en la galleta. Y están totalmente negados a la posibilidad de extraer recursos naturales del subsuelo. Me encantó cómo ella le dijo a doña Rocío Alfaro, vamos a hacer una cosa, libre competencia, ponemos los 2 proyectos, el proyecto que mejor tenga benevolencia para el país, beneficio para el país, gana, avanza, y la contraparte retira las mociones. Me pareció una jugada, Otto, de jaque mate. Sí, porque la invitación que le hace primero Laura Fernández a el Frente Amplio, en este caso Rocío Alfaro al Frente Amplio, es, mire,
¿por qué nos retiran las mociones? Ustedes están obstaculizando este proyecto. Si nosotros les demostramos que este proyecto va a arreglar esa situación tan caótica que se está dando allá, donde hay crimen organizado, hay una devastación ambiental, contaminación de todo tipo, qué sé yo, manejo ilegal de armas, de todo. Aquella es una zona de nadie en estos momentos, zona de estos grupos delincuenciales. La propuesta nuestra viene a resolver todo eso, dice Laura Fernández. ¿Por qué, si yo le logro demostrar a usted eso, por qué no retiran ustedes las mociones? Y ella le replica a Rocío Alfaro, y si nosotros le demostramos que esa no es la vía, ustedes retirarían el proyecto. Démosle. Sí, juega el gallo. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Y eso inmediatamente, inclusive el rostro de Rocío Alfaro, que siempre ha sido un rostro muy rígido, por primera vez le conocimos una sonrisa a Rocío Alfaro. Muestra a una futura presidente con esa vocación hacia el diálogo, hacia la construcción de consensos, pero además con la firmeza, una firmeza que no es de gritos, que no es de golpes en la mesa, pero sí seria en relación a qué es lo que se requiere aprobar en Costa Rica para que todos estemos mejor. Yo te digo, en el tema de Cruzitas, claro, es que también le mete más presión el tema de la cadena de ayer, porque al final es un proyecto que primero lo necesitamos todos, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Y el miércoles también el ministro de Seguridad, Mario Zamora, habló de que ya no era solo el pedacito de Cruzitas, sino es toda la zona y que no sé cuántos cientos de hectáreas. Es que Cruzitas es, digamos, es la palabra mediática, pero al final es un montón de hectáreas. También me gustó mucho, ya que estás hablando de la cadena, ya vamos a volver otra vez para los proyectos. A mí me encantó eso que llegó el presidente de la República y casi que le dio a Yara, ¿no? Yara es la que se perfila, Yara Jiménez, la que se perfila como la nueva presidente del Congreso a partir del 1 de mayo. Ve, señores, aquí hay que sesionar, o sea, aquí hay que trabajar. Entonces llegó Laura Fernández y dijo, ¿sí? ¿Por qué no sesionamos los viernes? ¿Por qué no le damos un poquito más? ¿Por qué no hacemos esa milla extra? Entonces ve que aquí empiezan a haber otras cosas interesantes, que es un reacomodo de la agenda política que se puede ir, que va a ser benevolente para el país. A mí me parece que eso va a ser mucho mejor para el país, pero yo me quedo, Otto, con ese espejo que hizo Laura Fernández con Rocío Alfaro. O sea, aquí están los dos. Evaluemos. Sí, me gustó esa parte de evaluar. Sí, de hecho, los periodistas que vienen cubriendo Asamblea Legislativa y Presidencia, una de las partes cumbres, son las partes más relevantes de lo que fue esa visita de Laura Fernández a la Asamblea Legislativa, fue eso que estás mencionando, el contraste, el poner sobre la mesa los dos proyectos, o las dos posiciones, más bien, la del Frente Amplio diciendo no se explota nada, veamos a ver si hay alguien allá afuera que compre algunos tokens para no explotar nada, o la propuesta del Ejecutivo. Me pareció muy bien. Y también el tema de la invitación a trabajar más, que pareciera va a ser el tono de Yara Jiménez al frente del Poder Legislativo a partir del 1 de mayo entrante. Y es que el presidente de la Asamblea Legislativa es el que define, la persona que define en qué momento se levanta la sesión, los lunes, martes y jueves, que perfectamente Yara Jiménez podría decir, miren, una vez que empecemos a ver proyectos de ley, vamos a levantar la sesión a las 8, a las 9 de la noche, traigan algún refrigerio, porque aquí vamos a quedarnos hasta tarde. Y las comisiones permanentes ordinarias de la Asamblea Legislativa, que son las que van sacando las mociones y van preparando los proyectos para mandarlos al plenario, podrían sesionar de forma extraordinaria a partir del los viernes a las 8 de la mañana hasta muy tarde en la noche, sin interrupción. Y todo eso es una facultad del presidente de las comisiones. Y ese es el tono que se viene para la nueva Asamblea Legislativa. Desde ya se olfatea en el aire. Que se olfatea rapidez, o sea, que sea más expedito y que sea mucho más quirúrgico a la hora de hacer todo esto de las mociones. Me voy con los otros 6 proyectos, ¿no? Hay uno que también, a ver, ella dice hay que buscar los recursos para el tema de afectaciones climatológicas, que obviamente también es para eso. Fue otro punto que ella dijo, este no andó tanto. Sí, ¿no? préstamos internacionales. Préstamos internacionales. Es uno tener una reserva ahí por si acaso hay algún tema con el clima, digamos, que haya que atender. Esto lo estoy sacando rápido, sí, ¿no? Pero hay otro que tiene que ver con Limón, ¿no?
Y tanto que se ha hablado de Limón. Es más, ayer tú sabes que hubo un percance en Limón, ¿eh? Pero antes de irnos a la pausa, porque ya nos están haciendo la seña de ir a la pausa, la Marina de Limón o la Marina de Moín es algo que la provincia necesita, la ciudad necesita, todo lo que es la costa del Caribe necesita, y ella misma le está diciendo si es un beneficio para todos. Es un beneficio para cómo es posible que nosotros nos estemos montando en la galleta, así, parado en la escoba. Sí. Señores, démosle. Si eso, yo creo que eso es plan país para todos. Sí. Y ella llega y dice, yo no veo a nadie, no veo a ninguno de los actores políticos oponiéndose a que se hagan inversiones de ese nivel en la provincia, ahí en la zona portuaria de Limón, tanto la terminal de cruceros como la marina, eventualmente el aeropuerto. Entonces, sentémonos a ver cómo resolvemos en el menor plazo posible cualquier escollo para que finalmente eso pueda darse en concesión, porque esa es la idea, es darlo en concesión, claro, para que venga un particular a meter dinero que no nos sobra. APP, ya, una alianza público-privada. Así que en buena hora, ojalá que esta llamada de atención rinda su fruto. Nos vamos a ir a la segunda pausa, pero antes de irnos, Otto, ¿viste lo que le pasó a Claudia Dobles ayer en Limón? Hablando de Limón. Mira. Sí, yo sinceramente no entiendo qué diablos anda haciendo. Yo me pregunto, ¿no terminó ya la campaña? Ya terminó. Ya la campaña, no ya, solo tranquilo. Eso, ella salió electa, bueno, por la provincia de San José, dice que va a empezar a recorrer las provincias para construir una agenda parlamentaria. Mire, si ella aspiró a la presidencia es porque ya conoce cuáles son las necesidades de las diferentes zonas del país para impulsar una agenda, pero esa agenda, bueno, concrétela en proyectos, o sea, presente, empieza a trabajarlos y preséntelos. Una pregunta, Otto, antes de irnos a la pausa. Cuando vos saliste diputado, no sé ¿qué hay que hacer entre el día que te enteraste hasta el 1 de mayo que viene? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué haces? Para empezar, leer el reglamento de la Asamblea Legislativa. Me lo voy leyendo. Estudiar cómo es que funciona la Asamblea Legislativa y luego pasa uno en muchas reuniones de inducción sobre lo que le espera para ser diputado. A nivel de procedimientos, empiezan las relaciones también con los compañeros diputados de otras bancadas para ver si uno construye una agenda común. Eso es lo que hay que hacer, señoras y señores, en vez de estar paseando por el país. Vamos a la pausa, ya volvemos. Señoras y señores, les voy a pedir aquí a la producción que nos ponga, Juan Chávez, por favor, acá la vista que está disfrutando Otto Guevara. Yo no la disfruto porque está detrás mío, la tiene toda la producción, la tienen todos ustedes que están enviando sus mensajes, y también le vamos a mencionar aquí a Juan Chávez. Juan Chávez es el de los dólares, ¿eh? Nos está contando acá que por qué y de dónde salieron tantos dólares en Costa Rica. Bueno, Costa Rica, haciendo aquí un pequeño análisis, Costa Rica tiene una gran cantidad de dólares en el mercado porque tenemos buenas exportaciones, tenemos un buen turismo, tenemos una buena inversión extranjera directa, pero también tenemos una muy buena tasa de interés en colones que hace que mucha gente aproveche esa tasa en colones, trae los dólares, los cambia y se parquean aquí los dólares en conversión de colones. Entonces la gente ha aprovechado mucho eso. También no lo podemos negar, han habido transacciones importantes de parte del Ministerio de Hacienda y del Banco Central en las cuales se han pedido algunos préstamos que obviamente van a ser utilizados para canjear esa deuda cara por deuda barata, pero mientras van llegando, obviamente van inundando los dólares de nuestras reservas internacionales. Es por eso que tenemos una alta cantidad de dólares. ¿Y por qué el tipo de cambio está bajo? Bueno, porque en esta época que después de la implementación del plan fiscal, nosotros tenemos hasta el 16 de marzo de este año para pagar los impuestos sobre la renta, o lo que se llama el cierre fiscal. Entonces mucha gente aprovecha en estos días y trae dólares y los cambia
al mercado para poder pagar esos impuestos sobre la renta. Entonces ese es el cúmulo de cosas que están sucediendo, Otto Guevara, porque tenemos el dólar tan barato en 475 aproximadamente. Los 7 proyectos que fue a presentar Laura Fernández a la Asamblea Legislativa, por las cuales pidió su apoyo, ya mencionaste uno, bueno, pero voy rápidamente a mencionar los otros. Uno de lo de la carretera San José-San Ramón, que es un empréstito grandísimo. Métele freno, porque hay una cosa que dijo Laura Fernández que es exquisita. A ver, ¿qué fue? Ella dijo, no es posible que, aparte que tenemos años pidiendo ese préstamo, que la gente se levante a las 4 de la mañana para traer a la gente aquí, estar aquí a las 7, 8 de la mañana y se tenga que devolver otra vez. Entonces ella dijo, pónganse la mano al corazón, es tanta gente que viene de estas ciudades satélite, porque acuérdate que San Ramón, San José San Ramón, entra todo Occidente, ¿no? O sea, es que, digamos, ahí está, Naranjo, está Sarchí, Palmares, e inclusive la gente de San Carlos. Grecia también, todo el mundo está. Entonces ahí ella dice, hey, tengan cuidado, o sea, también es gente que está trabajando, perdón. Bueno, ahí estamos hablando de 600 millones de dólares por un lado y 150 millones de euros por otro lado. Y lo que está diciendo es, mire, saquen esa cuestión rápido y luego viene la licitación internacional para adjudicar la construcción de esa carretera, que es un mejoramiento de la carretera que va desde la Sabana hasta San Ramón. Ya hay algunos intercambios, el intercambio Naranjo, el intercambio de Grecia, que se están haciendo por aparte, pero esa es una carretera, es una arteria absolutamente vital para el desarrollo del país. Así que dice, mire, la gente occidente especialmente está perdiendo su vida en esas presas. Póngase la mano en el corazón, saquemos eso adelante. Y eso le trae a uno también a colación de que esa carretera, imagínate, uno había venido a Costa Rica, todavía estamos hablando de 1993 más o menos. En esa época se adjudicó por primera vez la concesión de esa carretera, Daniel. No, hombre, chico, tú. A una empresa 93, ya pasaron 35 años. Mariscal Hermanos, eso luego se cayó. Luego vino el desastre de la carretera que ya había sido concesionada y adjudicada a la empresa OAS, y en el gobierno de Laura Chinchilla, por una presión de un grupillo chiquitillo ahí en San Ramón y otro grupo por allá, Laura Chinchilla llega y se pone nerviosa y dice, está bien, ya no va. Y luego no solo eso, sino que someten a un arbitraje el diferendo con la compañía que había sido adjudicada en la concesión. La compañía dice que nosotros invertimos un montón de plata en los planos y bla, bla, bla. Se hizo un arbitraje en Cámara de Comercio y decidió el gobierno pagarle 35 millones de dólares a OAS. OAS feliz de la vida se ganó ese montón de plata, se fue sin haber invertido absolutamente nada. Y esos planos, precisamente el ministro del MOP, la semana pasada en la Asamblea Legislativa dijo, esos planos no sirven para absolutamente nada. Entonces, a mí me da un coraje porque en ese gobierno, Laura Chinchilla, la Contraloría, adivina dónde estaba. Viendo para otro lado. La Contraloría no dijo ni pila de relación con esos 35 millones de dólares. Coraje, por Dios. Está brillando por su ausencia. Hay unos mensajes que nos están tirando acá. Otro es importante saber y decirle a la gente que no hay que tenerle miedo a los créditos. Que los créditos son para desarrollo. Tren eléctrico hay otro. Pero ya te voy a decir, cuando tú tienes un préstamo, no es que el país es que el país se va a endeudar. A ver, cuando usted tiene un préstamo que es productivo, eso le va a traer con creces el pago. O sea, esa carretera que va a haber, el tren eléctrico, lo de la Marina de Moín, eso va a traer más inversiones y más dinamismo. Claro. Es que tú lo que quieres es dinamismo. ¿Qué pasa con la Ruta 32? Que todos los agosto, septiembre, octubre, ¿qué pasa? Se cae un terraplén y está listo. Bueno, hay que arreglarla, ¿no? O sea, hay que arreglarla. Hay que intervenir la parte del Braulio Carrillo. ¿Y qué pasa, Otto, si está trancada? ¿Sí? ¿Qué pasa? No hay comercio. Entonces, obviamente, al no haber comercio, vas a tener menos tributos porque va a haber menos transacciones. Pero no solo eso, sino que además encarecen los bienes y servicios porque... claro. Toda esa carga ahí detenida, o en algunos casos es carga, productos perecederos que se pierden. Entonces hay una pérdida, pero monumental para la economía del país. Por eso es importante hacer inversiones en bienes de capital. Entonces, cuando tú dices, vamos a un crédito, sí, está bien, no pasa nada con el crédito. Usualmente, cuando tú haces los créditos con bancos de desarrollo, la tasa de interés es tan baja y a veces te dicen en los próximos 4 años no te cobro, en los próximos 5 años no te cobro. Entonces uno dice, wow, puedo hacer un crédito productivo
y eso me puede ayudar no solamente a dinamizar empleos directos en ese momento de la construcción, sino también empleos indirectos que van a venir alrededor de toda esa construcción y los que vienen cuando ya está construido. Dígamelo, Otto. Bueno, aquí tenemos a Pablo Gallardo que dice, ¿nos pueden explicar cómo funciona la emisión monetaria acá en Costa Rica? Porque ese es un factor importante para el tipo de cambio. Bueno, una de las cosas importantes que debemos recordar en teoría económica es cuando usted tiene la perspectiva de la inflación. Porque si yo tengo mi objetivo de inflación, en este caso 3 más menos 1, ya yo voy diciendo cuánta emisión monetaria voy a tener para poder lograr ese objetivo de inflación. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en Costa Rica? Que Costa Rica sigue teniendo su emisión, pero lamentablemente al tener números muy alejados, que en este caso quedó en una inflación de menos 2,5%, uno dice, no nos está cuadrando la emisión por un lado con la inflación que hemos tenido. Por eso es que es tan importante buscar la forma de que este cuero viejo, si uno lo maja por un lado, cuando se vaya a subir no se suba tanto. Y esa es la esencia del equilibrio económico que lo debe demostrar el Banco Central a través de su política monetaria o su tasa de política monetaria. En AWNU hemos mencionado que la tasa de política monetaria, un 3.25, con una inflación en negativo menos 2, da 5% de diferencia. Y es muy grande ese diferencial. Lo que tiene que buscarse siempre es que ambas estén muy cercanas para tener siempre esa bolsa monetaria o también tener su política como debe ser. Sobre este tema que tiene que ver con tipo de cambio y presión, que hay entre dólares y colones, hay un proyecto de ley que ya empezó a caminar en la Asamblea Legislativa, muy sencillo, que básicamente lo que busca es que si vos generás dólares, tus ingresos son en dólares, que puedas pagar la Caja Costarricense del Seguro Social en dólares y que puedas pagar los impuestos en dólares. Y eso hace que no tengas que ir a cambiarlos para buscar los colones para poder pagar los impuestos. Es que ahí un proyecto como ese ayuda a bajar la presión sobre el tipo de cambio. Tú radicas el tipo de cambio justamente en la presión que hay a la hora de ir a buscar una moneda o la otra. Entonces, si tú, la mayoría de las veces, ¿por qué buscas la otra moneda? Porque tienes que hacer un pago. ¿Me entiendes? O sea, la gente quiere hacer un pago. Al final lo que tienes que hacer vos lo mencionaste, que tenemos impuestos sobre la renta ahora el 16, gente trayendo dólares para cambiarlos en colones, entonces necesita comprar colones para pagar impuestos. Y después te voy a contar otra cosa. Hacienda recoge todo ese poco de colones. Y adivine qué hace. Luego los cambia a dólares para ir a pagar deudas en dólares. ¿De qué tontera? Sí, entonces ahí están algunos actores ganándose esos montos de comisión por el cambio de moneda para un lado y para otro lado. No tiene ningún sentido. Un proyecto como ese es vital que se pueda aprobar en los primeros 3 meses de la nueva administración. Si tú puedes pagar, nosotros estamos en un país pequeño, es fácil hacerlo, multimoneda, tú dices, mira, si yo gano en dólares o transo en dólares o la inmensa mayoría de mis ingresos están en dólares, déjame que mis gastos también puedan ser en dólares. Entonces, la Caja Costarricense es uno, el tema de los impuestos, el IVA, impuestos sobre la renta, el IVA, el impuesto al consumo, todo lo que tú impuesto a la propiedad de vehículos, los que tienen una flota de vehículos, el marchamo. Todo lo puedes hacer. Entonces, si tú haces esa modalidad, mira que le vas a bajar la presión. Claro, eso no exime a que la tasa de política monetaria no vaya a ser protagonista. Eso no lo exime. Pero relaja al sistema y lo hace mucho más transparente y mucho más tranquilo. Ahora, que siguen llegando dólares por el turismo. Acabamos de tener una noticia interesante que subimos en 10% el turismo, nos lo dijeron en enero. Mira, eso es bastante bueno. Las exportaciones, subimos más allá de 20 mil millones de dólares. Eso está bastante bien. Que tenemos inversión extranjera directa llegando, bueno, gracias a Dios hemos visto algunas noticias interesantes. O sea, a ver, debemos que ser muy benevolentes, tenemos un país muy bonito, pero también debemos ajustar un poco esas cosas que son sencillas, Otto. Muy sencillas. Porque no es que tú estás hablando ciencia, ¿cómo se llama? Rocket science. Otros 2 proyectos que pidió Laura Fernández. Es que estamos hablando de Laura Chinchilla. Laura Fernández, en esta reunión que tuvo con los jefes de fracción el jueves pasado, fue la ley de expropiación, una modificación, nuevamente otra modificación a la ley de expropiaciones para facilitar el proceso de expropiaciones para hacer obra pública. El mismo ministro de Obra Pública y Transporte, Efraín Celedón,
ante los diputados la semana pasada dice, mire, para completar San José San Ramón se requieren hacer más o menos 500 expropiaciones. Bueno, se requiere un proceso muy ágil donde vos puedas tercerizar, ojalá, casi que todo el proceso de la preparación de los expedientes para que únicamente salga la orden del Poder Ejecutivo ejerciendo el poder de imperio, diciendo se expropia y se deposita cierta cantidad de dinero en algún juzgado o lo que fuera y se toma posesión de inmediato del bien expropiado. ¿Sabe que cuando yo hice el video mío que le hice la semana pasada, estaba hablando sobre eso y dije, cuidado, las expropiaciones no son como aquel de Venezuela, no, las expropiaciones en Costa Rica tienen un avalúo y por supuesto se le da una cantidad de dinero a la persona para agarrar si la persona ese no está de acuerdo, entonces en la vía judicial dice, mire, ese monto que me están dando definido en sede administrativa es muy bajo y lo voy a definir en sede judicial. Pero bueno, eso es porque además la Constitución dice que la propiedad privada es inviolable y la única forma de violentarla es mediante una ley aprobada por mayoría calificada. También dice, vos puedes perder tu propiedad vía expropiación, pero previa indemnización. Sí, es que aquí por eso digo yo, no es que lo estás perdiendo, es que es una negociación que tú estás llegando y bueno, que posiblemente hay que buscar un punto intermedio. Vamos a la última pausa, llegamos con algunos mensajes. Para entrarle también al proyecto final, que es el de especialidades médicas. La lista de la caja. Pausa y volvemos aquí en A Doble Nudo. Señoras y señores, estamos aquí en el último bloque de A Doble Nudo y vean, como entramos con tantas noticias, dejamos de último acá recordarles que este programa, al igual que todos los programas de Doble Nudo, están colgados en la página oficial del señor Otto Guevara Good, de este humilde servidor Daniel Suchar Sommer, la página oficial de Doble Nudo. No solamente el programa completo, sino también los Reels, los Shorts, los TikToks, todo eso se puede ver por todos lados. Canal 38, Canal OPA pasa el programa, al igual que la cadena de Telered, y también recordarles que en Spotify y en Apple Music no nos tiene que ver, nos va a escuchar y el programa queda grabado para todos ustedes, y también el boletín que llega lunes, martes, miércoles, ya llega todos los días un boletín, el newsletter, en el cual usted se inscribe y ahí queda ya listo con las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Otto, el proyecto que todos hemos hablado, los 20 candidatos se hartaron de hablar sobre las listas de espera, los 5 candidatos que quedaron, vamos a decir, en la recta final, que colocaron a sus diputados. Todo el mundo quiere bajar las listas de espera. Todo el mundo dice, vamos a salvar a la caja. Todo el mundo dice que tenemos que buscar cómo hacer para que el cotizante sea primero. ¿Y qué fue lo que dijo doña, y hay que decirle doña Laura, porque ya yo me voy, después del regaño que me hiciste tú hace como 2 semanas, que dije Laura y que no, que tiene que ser doña Laura. ¿Qué fue lo que dijo doña Laura con el tema de los especialistas? No, doña Laura lo que le dice a los diputados es, mire, efectivamente hay gente que se está muriendo esperando la atención en los centros de salud. Aquí hay un proyecto que ni siquiera es de autoría del oficialismo, es un proyecto de María Marta Carballo, diputada del Partido Unidad Social Cristiana, que de alguna forma ha ido ganando tracción, ha ido afinándose. Aprueben ese proyecto, porque ese proyecto lo que hace es facilitar la formación de especialistas, la posibilidad que especialistas vengan a trabajar a Costa Rica ¿para qué? Para atender a los asegurados, para que el asegurado no tenga que esperar tanto como está sucediendo hoy. Mira, dejen de joder. Esa es la palabra. No puede ser, Otto, que la gente, esto se politice. Eso tan importante, porque yo estoy harto de ver cómo algo que, y es que lo dijeron los 20 candidatos, todo el mundo quiere resolver, pero si ahí está la resolución, y tú sabes qué consigo yo, Otto, en redes sociales, gente que te dice, ese proyecto está malo, seguramente el proyecto no es lo que es. Hay que solucionar, ahí están los proyectos, ya pasaron por no sé cuántos filtros. Lo único que hay que hacer es
tener las ganas de avanzar al país. Eso me parece a mí insólito, como el tema de los especialistas y todas las aristas de la caja, nosotros no podemos resolver eso. A mí me llama poderosamente la atención. Es más, te voy a decir una cosa, a mí no me importa si se están peleando por un benemeritazgo, si una nueva provincia, si quieren otro cantón, a mí no me importa, pero el tema de que se está muriendo la gente, man. Sí. Se está muriendo la gente que cotiza, y el que no cotiza también, o sea, es que estás hablando de la salud de la gente. No puede ser que no dejen, ¿cómo se llama? No presten el hacha, ni dejan picar, ni nada. Vos sabes, este tema de los especialistas se las trae porque, a ver, yo estudié Derecho, y en Derecho hay un montón de especialidades, constitucional, la parte administrativa, familia, laboral, civil, reales, agrario, hay hasta ahora penal, también derecho ambiental, penal, etcétera. Todas esas especialidades, pero te cuento, para ejercer en una de esas especialidades, el abogado no necesita pasar cursos especiales y ser aprobado por el Colegio de Abogados para que pueda dedicarse a esa especialidad. La especialidad se la va dando también su día a día. Aquella área del derecho que más le interesó, esa persona se metió, estudió más y con sus clientes empezó a desarrollar unas habilidades especiales y se concentró en esa área del derecho. Vos sabés que en administración de empresas, del Colegio de Ciencias Económicas, es la misma historia. O sea, una persona con un bachillerato en administración o economista podrá ejercer en diferentes áreas específicas que tiene que ver con el quehacer de alguien en ciencias económicas. Yo te voy a decir una cosa, Otto. Yo Daniel, a mí me han llamado para dar charlas sobre un tema. Y yo he dicho, ese no es mi área de especialidad. O sea, yo puedo hablar 10 minutos, pero montarme a dar una charla, una conferencia sobre ese tema, acá tienen las personas, son los que se dedican a eso todo el día. ¿A qué vengo con eso? Aquel colegio de médicos, después de que una persona estudia medicina, se convierte en médico general y duró no sé cuántos años para eso, las prácticas, etcétera, hasta que finalmente está acreditado como médico general, luego el colegio de médicos dice, pero usted no puede ejercer en esta actividad, para esta área, usted no puede ejercer como especialista, no sé, en pediatría o en ortopedia o en cardiología o en las diferentes especialidades que hay en medicina. Usted tiene que llevar todavía cursos adicionales para ejercer en esa área. Y menciono eso porque el Colegio de Médicos es una de las barreras que se ha erigido para impedirle a médicos extranjeros graduados de muy buenas universidades a poder ejercer acá porque no tienen ese estudio de esa especialidad. Alguien que ha trabajado toda su vida como anestesiólogo en otro país, viene acá y no le permiten trabajar como anestesiólogo. Yo acá, Otto, en el pleno 2026, a mí me cuesta creer todo esto que me estás diciendo, porque está bien en 1990, no había tanta relación, te hablaban de una universidad por allá, de un centro por acá, de un charlista, conferencista, pero es que hoy todo lo tienes a la mano. Entonces, tú tienes universidades en Venezuela, universidades en Colombia, universidades en Chile, no sé, Brasil, qué sé yo. Tú tienes universidades en Costa Rica que muchas tienen convenios. Muchas ya se conocen, muchas pueden agarrar y decir, mira, aquí me está llegando un tal Otto Guevara Gut. Sí, que estudió allá, se formó allá, este es el pensum. Exactamente. Él nos viene trayendo un título de allá. Ajá. Eso es correcto. Ya hoy con temas encriptados ya se sabe. Mire, sí, este señor se grabó tal día, tal fecha, con estas notas, con todo esto, si lo puede hacer. Sí. Es que te estoy hablando que es 2026, es que a veces tomamos decisiones con base en el año 90. Mira, tienes herramientas, no te estoy diciendo que no hayan universidades nuevas, que no existan universidades donde pueda haber algún tipo de facilidad al graduarse y otras un poco más exigentes, no te lo voy a negar, pero si tú tienes ya compendios, tienes convenios a nivel internacional, ya conoces los pares universitarios, me parece que la tecnología nos puede ayudar a muchas cosas. Te digo, un título encriptado de Otto Guevara Gut, Daniel Suchard, puede viajar y llegar a la otra contraparte y decir, sí, este señor se graduó de esto, esto y esto, y verifícate, autentifica, digamos, la validez de los títulos. Sí, menciono esto porque el Colegio de Médicos, hablando de especialistas, no solo le ha puesto barreras muy altas a quienes han estudiado fuera del país, ya sea extranjeros o costarricenses, a la hora de venir a ejercer en el país, sino que también
el Colegio de Médicos junto con quienes manejaban la Caja Costarricense del Seguro Social en las últimas décadas, se ha puesto de acuerdo para ponerle trabas a las personas que buscaban especializarse. Entonces, estaban cerrados los cupos, muy poquitos cupos, y en muchas especialidades los especialistas son los que se encargaban de establecer los exámenes especiales para determinar si alguien calificaba o no para ser especialista, y adivinar cuál era el resultado. Muy poquitos pasaban, porque eso significa que estas personas iban a competir con ellos por los servicios en ese nicho del ejercicio de la medicina, y eso es algo que básicamente es inmoral. Es ingrato, diría yo. Es ingrato con los asegurados, con los pacientes, porque entonces todo es para garantizarse rentas exorbitantes para un grupito muy pequeño de especialistas. Y eso tiene que cambiar, y esta ley, de alguna forma, este proyecto de ley busca suavizar un poco eso. Es un poco, ni siquiera como debiera ser. Y por eso traje a colación el tema de que en ninguna otra profesión, bueno, por lo menos en derecho no es así. En ciencia económica tampoco. Más bien tú vas acumulando algunos conocimientos que te van dando esa etiqueta de especialista en tal cosa. Es que te lo digo, también me han llamado para que dé una charla de esto. Yo le digo, mira, yo no puedo dar acá porque yo no trabajo en esto todos los días. ¿Sabes? Es más, aquí tienes 3 personas que se dedican a eso. ¿Y cuáles son los atestados? Mira, yo estudié tal cosa con una maestría, un doctorado puede ser, pero me dedico, el oficio mío ha sido en la parte bursátil, en la parte de, digamos, de macroeconomía, en el tema de educación financiera. Cada quien lo tiene. Esas son cosas que debemos de saber. Laura Fernández, doña Laura Fernández, ¿no? Ministra de la Presidencia hoy en ejercicio, y por supuesto la nueva presidente para nosotros a partir del 8 de mayo, acá en Costa Rica, hizo esa reunión. Y yo, Otto, por eso te decía, yo tengo bueno, grande, mejor, muy agradable, porque me parece que esa fue la reunión que le va a dar el visto bueno a todo lo que se nos va a venir en los próximos 4 años, porque tiende ese puente para bajarle la ansiedad a una población que sigue en algunos casos polarizada. Lo veo en redes sociales, asumo que tú también. Muy nerviosa con esos miedos que hubo, y me parece que esa reunión, quien haya sido el artífice de la reunión, de que se haya pensado esa reunión, pues lo hizo bastante bien. Hay dos características de algo que vamos a presenciar el 8 de mayo, que me parece muy interesante, que las traigo a colación ahora que mencionaste a doña Laura, la futura presidenta de Costa Rica, y es que si todo sale como básicamente se ha mencionado, de que Yara Jiménez será la presidenta de la Asamblea Legislativa, vamos a tener a una mujer, Yara Jiménez, dándole la investidura de presidente del Poder Ejecutivo, presidente de la República, a otra mujer. Dos mujeres al frente de esos país. 2 poderes de la República. Al frente del país. Y entonces, ante todos los costarricenses, porque eso se va a transmitir por televisión, y no solo eso, va a ser en el Estadio Nacional, y donde se esperan más o menos 50,000 personas para presenciar ese acto del traspaso de mando de la administración Chávez Robles a la administración Fernández Delgado, en un acto cívico muy interesante de reforzamiento de nuestra democracia, de nuestra institucionalidad democrática, y básicamente saliéndole eso al paso a todas aquellas personas que criticaban la deriva autoritaria de esta administración. Ahí vamos a tener a estas 2 mujeres. ¿Qué día cae de la semana? ¿No te acuerdas? El 8 de mayo lo podemos chequear rápidamente. Vamos a chequear qué día cae el 8 de mayo, porque lo que podemos hacer nosotros es comprometernos con ustedes a tener un programa especial de cómo va a ser esa investidura. ¿Y qué día cae? Viernes. Bueno, ese día podemos buscar la forma de tener una transmisión por ahí. Cuidado, ¿no? ¿Por qué no? Claro, ahí van a ver cualquier cantidad de estudiantes. A ver, eso es algo histórico, no todo eso. Y como a doble nudo también es histórico. Así es, así que estamos a la vuelta de la esquina de ese acto tan importante del traspaso de gobierno ordenado, una administración que sale, una administración que entra, y 2 mujeres siendo las protagonistas ante la Asamblea Legislativa, porque es un acto de la Asamblea Legislativa, es una sesión
formal de la Asamblea Legislativa, donde se da esa investidura a Laura Fernández Delgado como la futura, la presidenta número 50 de Costa Rica. Bueno, es así, y la segunda mujer. Y en el caso de Yara Jiménez, creo que la quinta, que casualmente estuve en la mañana hoy, estábamos hablando ahí, tertuleando donde yo trabajo, y justamente estaban diciendo que son la cuarta, la quinta muchacha, señora, al frente del Poder Legislativo, el primer poder de la República, ¿no? Y bueno, a Yara le cae algo bastante interesante. Yara, para que ustedes tengan una idea, Yara es oriunda de Cartago, ella fue diputada, es diputada electa por Cartago, sí, ¿no? Y en estos momentos la secretaria del Consejo de Gobierno. Abogada. Otto, ¿sabes una cosa antes de terminar el programa? Me parece que estos aires que están llegando, que se están armando tranquilamente para nuestro país, deben ser en pro de buscar la forma de tener un país mucho más competitivo, de buscar poner las barbas en remojo. Y es que me quiero ir al principio del programa, en que si lo perdió ya sabe que está en todas las redes, porque estábamos hablando justamente de la situación que está viviendo México. Y si bien es cierto, queremos que todo salga bien en México, no podemos negar de que va a haber gente valorando a Costa Rica como un destino, así sea temporal, o por lo menos en un buen tiempo va a estar llegando acá. Así que debemos prepararnos o seguir preparando a Costa Rica para hacerla mucho más competitiva. Y te decía, me faltó armonización eléctrica. O sea, ¿te acuerdas que te dije? Me faltó armonización eléctrica porque es otro proyecto que deberíamos tener en la corriente legislativa, prácticamente tatuado aquí, para que la electricidad sea mucho más accesible para nosotros, que ha sido también algo que chima el zapato. Eso para la gente, pero también para las empresas que están considerando a dónde instalarse. Esa reducción en la tarifa eléctrica hará a Costa Rica más competitivo para la atracción de inversión extranjera directa. Y eso estará aprobado, creo yo, en los primeros 3 meses de la nueva administración, porque ya estamos en la recta final de la tramitación de mociones de ese proyecto. Y ya para terminar, sí te confieso, Daniel, que yo me siento muy optimista. Y a ustedes les confieso, me siento muy optimista de lo que viene en estos siguientes 4 años para nuestro país. Va a haber obra pública por doquier, va a haber muchas alianzas público-privadas, o sea, eso significa el sector privado invirtiendo fuerte en infraestructura y en servicios que hoy brinda el Estado, pero coadyuvando con el Estado en brindar estos servicios para mejorar la condición de vida de todos nosotros. Y bueno, con más inversión habrá más empleo, con más empleo habrá menos pobreza, así que estoy muy contento. Y luego en otro programa más adelante les voy a detallar el por qué ustedes también deberían estar muy contentos y muy optimistas de lo que se nos viene en estos siguientes 4 años. Bueno, Otto, te cuento ya para terminar, tengo que dar una charla sobre el tema de la construcción este miércoles, ¿no? Y justamente estaba esta mañana poniendo las filminas, y bueno, la construcción va a estar creciendo casi un 3%, impulsada en este caso por la inversión pública, que va a estar creciendo bastante bien. Así que me uno a tus palabras, justamente ya con cifras que le estamos dando. Y bueno, y a todos ustedes darles las gracias por conectarse una vez más. Vean que allá atrás, detrás de nosotros, ahora sí, ya tienen una super vista. Póngasela ahí, Víctor, antes de terminar el programa, vean la vista hermosa que tenemos acá desde el restaurante Fogo, acá en las alturas de San Antonio de Escazú. Y ahora sí, para terminar, darle las gracias a todos por su amabilidad y estar siempre con nosotros. Otto, muchas gracias. Gracias a vos, Daniel, y gracias a ustedes una vez más por seguir este programa. Chao, chao. Chao, chao.